Entonces, ese tipo de mindset lo tienen que tener las personas, sobre todo científicos que emprendan. Tienen que empezar a cambiar ese mindset y montarse. Y ahí es donde yo digo que las universidades tienen que empezar a migrar un poco y uno lo ve que han migrado. Entonces, pues no puedes llegar a un nivel como de caracterización, de validación, de perfección, como te enseñan para un artículo científico, porque nunca lo vas a lanzar al mercado, ¿cierto? Todo lo que es la investigación de base tecnológica, de base científica, logra llevarse al mercado con éxito en un 35%, es decir, de cada 100 investigaciones exitosas, solamente 35 llegan al mercado. Y ahí ven si les va bien. Pero en América Latina ese número es inferior al 3.5%, es decir, 3 investigaciones y media llegan al mercado. Aquí juega un tema de tiempos. Cuando lo que vos decías, puede que si vos estás buscando la perfección te demores mucho y perdiste el año. Aquí tienes que ensayar, si funcionó le das, si no funcionas ensayas otra cosa. A mí me parece increíble porque ustedes lograron vencer lo que llamamos en innovación la paradoja de la innovación o el valle de la muerte. Bienvenidos a un capítulo más de Marketing sin filtros. Hoy vamos con una historia que me tienes pero anonadado. Ahora detrás de cámaras me están contando Laura y Camilo. Laura es cofundadora de Astrolab, Camilo es el gerente comercial. Y es cómo surge esta empresa, producto de una tesis de maestría, es decir, producto de la base científica. Laura, bienvenida. Gracias, Juan. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, Juan, muchas gracias. ¿Quién nos cuenta un poco de la historia de Astrolab? No, pues si quieres arranco yo y Camilo luego continúa. Bueno, Astrolab empezó hace 3 años y medio, ¿cierto? O sea, llevamos 3 años y medio constituidos, pero realmente empezó hace más, empezó hace como 5 o 6 años con unas estudiantes de maestría y conmigo como su profesora, asesora de esas tesis. Empezamos haciendo tesis en un tema que es la microbiota humana, que es muy apasionante para mí como científica y muy relevante hoy en la nutrición y en la salud y el bienestar, ¿cierto? Porque es la manera en que tú debes guiar tu alimentación, básicamente, y otras cosas, suplementación y cómo consumes productos de consumo masivo. Pero empezamos investigando la microbiota de mujeres en Medellín con un laboratorio clínico aliado. Empezamos haciendo investigación básica casi, ¿cierto? Como ver cómo se describe la microbiota, mujeres en embarazo, lactantes y en edad reproductiva. Y, y la directora del laboratorio, médica, pero también empresaria, vio una oportunidad en sacar esas pruebas que estábamos haciendo en un laboratorio al mercado. Y ahí nació Astrolab. Es que miren, en su sitio web, en la historia, lo voy a leer textualmente los primeros 2 renglones. Astrolab, fundada por 4 mujeres científicas colombianas, con una amplia experiencia y conocimiento en áreas como microbiología, química biológica, química analítica, biotecnología y análisis de datos. Entonces miren lo maravilloso de esto. Primero, mujeres emprendedoras empresarias, que eso es difícil de verlo en una hegemonía económica basada de hombres. 2, científicas. 3, que miren en las áreas de conocimiento, microbiología, química biológica, analítica, biotecnología, es muy especializado, es decir, esto no todo el mundo lo comprende. Y llevarlo al mercado, ¿cómo se hace eso cuando nadie entiende la narrativa técnica, científica, académica y lograr convencer a empresarios, lograr convencer a sector B2B, B2C de que compren un servicio, un producto que ni siquiera sabemos nombrarlo? Sí. Eso es un reto. Pues eso fue un trabajo que hicieron ellas antes de que yo entrara, porque ellas convencieron a unos inversores en que creyeran en su idea y les metieran plata para crecer el negocio, ¿cierto? El reto, digamos, porque este negocio tiene varios públicos distintos. Uno son los que han invertido y los que han creído que esto se puede llevar a un negocio mucho más grande. A ellos hay que hablarles de cierta forma. Pero nosotros también tenemos clientes que son personas de la calle, ¿cierto? Donde a ellos no les podemos hablar en palabras técnicas de biotecnología, de química y ese tipo de cosas porque no nos van a comprar, no nos van a entender. Entonces ahí tenemos que utilizar otro lenguaje distinto. Pero así como nosotros le vendemos a personas de la calle, también les vendemos a empresas los servicios derivados de toda esta parte tecnológica, donde también tenemos que hablarles de una forma distinta. Ese ha sido el reto, digamos, principal, sobre todo en vos tener unos argumentos de venta sólidos
pero que cada grupo al que le vendemos o a los sponsors a los que les hablamos lo entiendan en un lenguaje sencillo. Es que a mí me parece increíble porque ustedes lograron vencer lo que llamamos en innovación la paradoja de la innovación o el valle de la muerte. Así. Que básicamente es, ¿qué es esto? Vea. Lo estamos hablando y voy a darles unos datos de la Universidad de Calgary, esto es en Canadá. Ellos nos dicen que en países desarrollados, estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Corea, pues, Sí. todo lo que es la investigación de base tecnológica, de base científica, logra llevarse al mercado con éxito en un 35%. Es decir, de cada 100 investigaciones exitosas, solamente 35 llegan al mercado. Y ahí ven si les va bien, pues. Sí, porque una cosa es llegar al mercado, otra cosa es que sean sostenibles en el tiempo. Pero en América Latina, ese número es inferior al 3.5%. Es decir, 3 investigaciones y media llegan al mercado. ¿Cómo lograron ustedes superar ese valle de la muerte? Esa paradoja de la innovación, ¿qué discusiones se dieron? ¿Qué puertas tocaron? ¿Quién los apoyó? ¿Cómo lloraron? ¿Qué les dolió? ¿Cuándo se rieron? Listo, súper bacana la pregunta. Pues, a ver, nosotros empezamos muy, digamos que fue, yo digo a veces que yo sin mente, pues, o sea, montamos una empresa y montamos una empresa que opere lo básico. Entonces, yo digo que hay algo que yo he tenido, que siempre he aplicado a mi vida y ahí lo apliqué como emprendedora tecnológica que no sabía nada de administración, de gerencia, de mercadeo, y es Lean Startup. O sea, yo me leí un libro que se llama Lean Startup, que hablaba de mantener la operación lo más liviana posible mientras tú logras un punto de equilibrio. Y yo empecé así. Pero ahí debo decir lo que tú dijiste, ¿qué puertas tocaron? Que el ecosistema que te rodea es demasiado importante para tú empezar con, o sea, nacer vivo, ¿cierto? Uno es la universidad, o sea, EAFIT, y lo digo EAFIT porque no todas las universidades tienen esa filosofía y es una universidad que nace para las organizaciones y para trabajar por las organizaciones, aparte de que haga investigación. Entonces tienen una oficina de transferencia tecnológica, tienen una rectora que es gerente y que le apuesta al emprendimiento, ¿cierto? O sea, tiene una mentalidad, un mindset, que Camilo habla mucho del mindset, un mindset de emprendimiento tecnológico. Todo lo que se haga en EAFIT debe ser para las organizaciones, para la sociedad, no solamente investigación básica, que también es útil para la sociedad, pero a muy largo plazo. Entonces, ellos fueron un agente clave como una mamá, pues le digo yo, o sea, como una mamá que te saca adelante mientras tú eres independiente. Sí. Dos, el ecosistema de Medellín. Te tengo que decir, Ruta N ha sido súper clave en mi formación como científica, porque desde muy chiquita, pues Ruta N me patrocinó dos misiones tecnológicas cuando estaba en pregrado, después en mi doctorado, y eso me fue formando como en ecosistemas de alto impacto, ¿cierto? En Boston, en Estados Unidos, en California, pues como cosas que me dan ejemplo de la biotecnología, cómo se podía aplicar. Y justo antes de empezar Astrolab, fui a un programa al Reino Unido que se llama Leaders in Innovation. Y allá conocí un montón de emprendedores tecnológicos de todo el mundo, mucho en salud, también en ambiental, de todo, pues técnicos. Y con ellos aprendí como figuras en las que podía funcionar. Entonces, un licenciamiento, el pago de las regalías como era justo, ¿cierto? Entonces, como que todo eso se organizó bien. El ecosistema me ayudó a formarme y a no llegar como una ignorante a montar una empresa que podía nacer muy pesada, ¿cierto? Porque hay muchos ejemplos de otras empresas de este tipo que nacen invierten un montón en infraestructura, invierten un montón en, no sé, en nómina, ¿cierto? Y al principio eso no da. Entonces empezamos ligeros y con mucho apoyo del ecosistema. Y así arrancó Astrolab. Y yo digo que al principio fue como bootstrap, los 2 primeros años, pues digamos que habíamos punto de equilibrio, pero obviamente había un subsidio pues de la universidad, porque no nos cobraban los laboratorios, un tiempo mío lo daban, pero la operación de la empresa daba, ¿cierto? Es decir, AFIT desde el principio estuvo apoyando la idea. Nunca puso trabas ni nada. Nunca puso trabas, digamos que ellos también hemos ido aprendiendo juntos en el camino, creo yo, y se ha ido ajustando el contrato, ¿cierto? Con la forma legal. No, sí me ponía limitaciones y digamos como muy juiciosa con tu tiempo para la empresa y el tiempo a la universidad y lo monitoreaban, juiciosa como con, obviamente que la línea se respete y que tú no vayas a hacer consultorías aparte sin que la universidad es cierto, como muy respetando esas zonas grises, pero siempre muy apoyadores desde el principio. ¿Cómo manejan el balance de la comunicación interna porque la rigurosidad académica y científica no se puede perder, pero de alguna manera tiene que tener cierta flexibilidad para llegar a esos públicos que nos interesan? ¿Cómo dan ustedes esas conversaciones internas? Pues mira, incluso ha sido un trabajo que hemos venido construyendo este último año.
Y cuando yo entré se lo evidenciaba mucho al lado y les decía, incluso en lo que comunicamos esto todavía está muy científico. Entonces ha sido como de parte y parte, desde el equipo, porque pues les cuento, Astrolab, hoy somos un equipo de 11 personas, 10 mujeres, yo soy el único hombre, y las 10 son científicas, entonces las 10 manejan ese lenguaje científico. Inclusive la de ventas, el científico está También, entonces es como, venga, esto no puede salir hacia el público. ¿Cómo más decimos esto de forma que la gente lo entienda? Estando ellas metidas en el laboratorio, estando ellas investigando y nosotros aquí vendiendo, porque pues ustedes saben que cuando uno está emprendiendo uno le toca hacer de todo. O sea, uno le toca hacer de abogado, de vendedor, del que barre, el que trapea, el que sirve los tintos, del de todo. Entonces todos estamos muy metidos en todas las cosas, obviamente con responsabilidades. Entonces ha sido un trabajo muy bacano de, desde mi parte, que no soy científico, empezar a entender sobre todo ese lenguaje, porque claro, cuando vamos a venderle, por ejemplo, a las empresas, yo no puedo ir solo, me tengo que ir con algunos de ellas, porque finalmente ellas son las que manejan el lenguaje técnico, y es un lenguaje muy técnico. Entonces, digamos que ha sido un acople de cómo le bajamos esto al lenguaje técnico en los públicos que haya que bajarlo, y dónde lo mantenemos donde se va a mantener. Y lo mismo con la universidad, pues porque la universidad hoy es la dueña de los laboratorios, hoy le pagamos nosotros a la universidad por el uso de esos laboratorios, pero ahí también todas esas comunicaciones pues hay que saberlas dar desde el lenguaje técnico, científico y el lenguaje comercial. SEO, automatizaciones, IA y generación de marketing de resultados. Compartimos conocimiento, herramientas y tendencias sobre lo que está ocurriendo en el mercado. ¿Quieres conocer más? Síguenos en @loscreativosco o visita nuestro sitio web loscreativos.co. En esa narrativa comercial, antes de que lo tengan consolidado como lo tienen hoy en día, ¿cómo llegaron a esos inversionistas? O sea, mejor dicho, ¿cuál fue la idea que ustedes le vendieron? No, también, mira, ahí también salió EAFIT y yo digo que la visión de EAFIT de como universidad tener otras fuentes de ingresos. ¿Qué pasó? Llegó a EAFIT un experto en fotos y en inversión que se llama Pablo Ángel, que en su momento pues fue muy clave y dijo, hay que ver cuáles startups van bien, al menos que tengan ventas, y hay que ayudarlas a crecer y que la universidad sea socio y vamos a valorarlas, ¿cierto? Entonces ahí contratamos a David Osorio en Flink, amigo de Camilo, por ahí llegó Camilo, nosotros nos ayudó a valorar la empresa, hicimos un ejercicio juicioso, EAFIT pagó la mitad, Astrolab pagó la mitad, pues nos dijeron, hey, los invitamos a esto, ustedes quieren valorarse y conseguir inversión. Y yo, otra vez, como científica, yo, por allá en mi mente decía yo, ¿cómo vamos a hacer eso? Eso es imposible. Pues yo casi nunca pienso que nada es imposible, o no es sino que me digan que algo no se puede para que yo me obsesione, pero estoy como, está como muy difícil, pero lo vamos a hacer, y como un día a la vez. Y empezamos a hacer el ejercicio de valoración y ahí me preguntaba, bueno, y no sé qué, ¿y cuánto van a vender? Y yo no tengo ni idea, o sea, yo no sé cómo proyectar esto, pero él nos fue guiando y salió una proyección muy bacana, muy aterrizada, que hoy pues nos sirve como de guía y la empresa se valoró en 8.000 millones, ¿cierto? Y entonces el siguiente paso nos dijo, bueno, ya hicimos esto, ahora yo les puedo ayudar a conseguir los inversionistas y yo me quedo con la comisión, pues un negocio típico de banca de inversión. Y yo dije, listo, vamos, pues empecemos. Empezamos y, y uno empieza a presentar el pitch como lo que te digo, o sea, muy naturalmente, pues como que hay que empezar sin una presión muy grande de tengo que hacerlo, uno tiene que dejar como que las cosas, que la vida te vaya mostrando el camino, pero uno haciendo lo que puede controlar lo mejor posible. Entonces yo hacía los pitch lo mejor posible, me presentaba ante cada inversionista y daba lo mejor de mí, y eso te va, al final te trae la persona que es. Entonces un día llegué otra vez al ecosistema, mira, llegué a Ongoing, que es el centro de emprendimiento de AFIT, y ahí estaba un egresado de AFIT, que hoy es un emprendedor muy exitoso, me escuchó y dijo, yo quiero invertirte. Y él fue el primero, como el primero que invirtió. Luego la universidad dijo, listo, yo voy con otro pedazo. Y él me ayudó a conseguir otros 4 ángeles inversionistas. No fondos, sino ángeles. Y con ellos llegamos a la ronda. En menos de 3 meses ya estaba cerrada la ronda. Maravilloso lo que dices, porque cuando hablamos con muchos de nuestros clientes de universidades, gran problema, ellos tienen 2 problemas en ese tema de investigación y tecnología. El primero es que no saben con exactitud o no saben valorar el tema de conocimiento o la tecnología. Entonces muchas veces hay un desarrollo tecnológico y se demoran hasta 2-3 años en ponerle valor a, cuando ya se vuelve obsoleto en el mercado. Y lo segundo es que les da mucho miedo porque en el nivel de maduración tecnológica, sabemos que va del TRL 1 al 9, o sea, dependiendo pues como de la etapa de prototipado, de la idea. Para el Sí. mercado, sí.
Por lo general las universidades van hasta el TRL3. Entonces dicen, no, eso no se puede comercializar, que hay marca, si no está listo, no sé qué. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo pasar esa barrera de que en TRL3 sí es posible conseguir inversionistas? Si estoy en el TRL7 ya estoy listo para el mercado, pero eso ya es otro cuento, busco otro tipo de socios. ¿Cómo vencer ese miedo? ¿Cómo lo vencieron? Yo creo que ahí es mucho tema de Yo mindset iba a decir y lo de mismo. estar muy bien relacionado, rodeado con gente que te asesore bien. Y en la casa también vivimos esos problemas. O sea, hoy de las 4 cofundadoras, solamente trabajando dentro del negocio están 2. ¿Por qué? Hay casos puntuales donde ellas, sobre todo que son científicas, digamos, crecieron mentalizadas para ser científicas. Pero cuando vos emprendes, vos no puedes solamente aplicar el rigor científico. Lo Pues perfecto, ahí lo perfecto es enemigo de lo bueno. Entonces vos no puedes llegar a un nivel como de caracterización, de validación, de perfección, como te enseñan para un artículo científico, porque nunca lo vas a lanzar al mercado, ¿cierto? Y hay personas que no tienen el mindset. A mí esa palabra pues que Camilo entró a poner me parece muy importante. Y no solamente lo perfecto, aquí juega un tema de tiempos. Cuando lo que vos decías, puede que si vos estás buscando esa perfección te demores mucho y perdiste el año. Aquí tienes que ensayar, si funcionó le das, si no funcionas ensayas otra cosa. Sí. Cuando vos tenés ese rigor científico, pues eso está muy bien para los ensayos científicos, pero no para emprender. Entonces ese tipo de mindset lo tienen que tener las personas, sobre todo científicos que emprendan. Tienen que empezar a cambiar ese mindset y montarse. Y ahí es donde yo digo que las universidades tienen que empezar a migrar un poco y uno lo ve que han migrado. Y es que empiezan desde las bases a llevar a todos sus estudiantes a cómo les implantamos a estas personas, a estos estudiantes, mindset para emprender. Así es. Entonces estamos diciendo que acá se alinearon los astros. Tenemos una docente investigadora que es emprendedora. Tenemos una tesis de maestría de una estudiante que le dieron cabida en el mercado. Tuvieron una universidad que los apoyó desde el principio. Tuvieron un aliado que interesó ser inversionista. Ajá. Listo. ¿Y ahora qué sigue ahí? O sea, ¿qué es lo que están comercializando ustedes? ¿Qué es eso tan lindo que venden? Bueno, yo cuento un poquito, pero o sea, nosotros lo que vendemos es una información muy importante para el bienestar y la longevidad de cada uno de nosotros, ¿cierto? O sea, nosotros te ayudamos a descifrar esa información con las pruebas que vendemos y los servicios a empresas, pero Camilo les puede contar el portafolio. Entonces, eso es el negocio, pues como lo decía Laura, de bienestar y longevidad. Y para eso utilizamos lo que hoy se conoce en el mercado como medicina de precisión, ¿cierto? Y tenemos varios servicios que ofrecemos. A las personas ofrecemos test de microbiota para que todos estemos pues alineados. La microbiota son los bichos o los microorganismos que viven con nosotros. Que son más que las células humanas y tienen más funciones en el metabolismo. Eso, entonces ellos han convivido con nosotros desde hace millones de años y han evolucionado con nosotros. Y la ciencia hoy ha demostrado que muchas condiciones de salud tienen que ver en cómo estén esos bichos que Sí. nosotros tenemos por dentro. Y resulta que esos bichos los tenemos en los ojos, en la piel, en los genitales En el y en los intestino. intestinos. En los intestinos es donde más tenemos. Entonces, cuando Astrolab arrancó comercializando un test de microbiota intestinal. De hecho, hoy somos la única empresa en el país, aquí en Colombia, que lo hacemos, porque sí se ofrecen esos tests, pero lo ofrecen laboratorios de afuera, Así es. ¿cierto? Entonces, hoy tenemos test de microbiota intestinal, vaginal, piel y oral. ¿Qué es ese test? Dependiendo de donde se tome la muestra, si es intestinal se hacen heces, si es vaginal se hace Hisopado. frotando con hisopado, si es en piel también con hisopado y oral también con saliva. Finalmente nosotros llevamos eso al laboratorio, son pruebas de ADN, pero no el ADN, como lo decía Laura, de nosotros los humanos, sino el ADN de esos bichos. Y con eso sabemos qué bichos tenemos y en qué proporciones. Y cómo se deben mejorar o cómo se deben como disminuir. Eso. A la final sale un reporte donde te damos un plan de acción de qué debes hacer para mejorar tus condiciones de salud basado en modificar esos bichos. Y todo es muy basado en alimentación, suplementación y hábitos de vida. Ahora decías que son los únicos en Colombia que lo hacen. ¿Por qué? ¿Porque existe algún tema de patente o licenciamiento o porque es muy escasa el conocimiento, muy escasa la tecnología? ¿Por qué son los únicos? Bueno, yo creo que varias cosas se juntan, ¿cierto? Uno, porque había que juntar varias habilidades muy técnicas. No es solo biotecnología, biología molecular, que es la extracción del ADN. También hay que hacer bioinformática, que es como analizar esos datos y traducirlos a un reporte, ¿cierto? Eso es lo que mucha gente no se atreve a hacer, pues como muchos científicos no tienen esa habilidad y nosotros lo desarrollamos por mucho trabajo de varios años
de poder interpretar esos bichos y esa composición en unos puntajes y una información más accionable, ¿cierto? Eso es el secreto de Astrolab, o de Biomatest, pues que es nuestra prueba. Está protegido por un secreto empresarial de AFIT que nosotros tenemos licenciado. Entonces creo que se juntan varias cosas. Otra vez el mindset de los investigadores que no son capaces de hacer esa parte del secreto, ¿cierto? Como de traducir la información y que se junten equipos que tengan todas las habilidades técnicas, ¿cierto? Que en otros países, de pronto, porque hay más gente, más formación a nivel de maestrías, doctorados, lo hacen más, ¿cierto? Entonces somos los únicos en Colombia porque se juntaron todas esas variables. Cuando yo hago un análisis de Astrolab y trato de mirar el core, yo meto eso como en un proceso, ¿cierto? Por aquí arranca, y cuando arranca el core de Astrolab está mucho en investigar a los bichos, pero no solamente los bichos, es esos bichos que hacen en temas de salud. Por aquí está los test, los programas, las extracción del investigaciones, todo lo que ADN. hacemos, el laboratorio, y al final sale lo producido de eso. Entonces, cuando yo digo, incluso en la mitad que están los laboratorios, ahí no está el core de Astrolab. De hecho, hoy Astrolab no tiene laboratorio, el laboratorio es de AFID y nosotros se lo arrendamos. Hoy estamos en AFID, mañana podríamos utilizar En otro Ruta N, laboratorio en el mundo. Pero está en la investigación y cómo eso que se investiga lo convertimos en unos resultados amarrándolo a la salud Así y es. al final cómo le entregamos esa data a los clientes para que la entiendan y la sepan interpretar. Incluso hoy dentro del equipo nosotros ya tenemos una doctora contratada por nosotros que es la que le explica el examen o los servicios de Astrolab al paciente cuando salen sus resultados. Aquí en estas dos puntas es donde está el core de Astrolab y ahí es donde tenemos que seguir fortaleciéndonos y estas dos puntas son las que nosotros nunca tercerizaríamos. Y eso es lo que nos hace diferenciados y Exacto. difícil de copiar, porque muy poquitos equipos tienen todo ese conocimiento que dice Camilo, científico, microbiológico, de haber investigado la microbiota durante ya, no sé, casi 10 años y ya haber armado el equipo técnico que es capaz de traducir eso a una información para el usuario. Si este podcast te está dando ideas, este mensaje es para ti. En Los Creativos ayudamos a marcas a crecer con SEO, IA, contenido y estrategias digitales enfocadas en resultados reales. Traducir, me gusta esa parte de traducir. Hagamos un ejercicio. A ver si les voy a poner un reto a ver si se atreven. Tenemos 3 públicos. Académico, científico. Me imagino que me contabas que tenías que seguir investigando en la misma línea para poder estar en la vanguardia. Segundo público, inversionista. Tercer público, el usuario que nos compra, el consumidor. En 30 segundos, ¿cómo le hablamos a cada uno de ellos? Yo le hablo a los investigadores. Vamos a cronometrar. Vamos a cronometrar. Pongan ahí cronómetro. 30 segundos. No, pero voy a cronometrar en serio. Que es que no me dé la clave de mi celular. Seriera. ¿Cómo se pone? 30 segundos, hablarle primero a unos investigadores, ¿cierto, pares? Sí. 1, 2, 3. Listo, yo soy Laura, llevo investigando la microbiota humana en un contexto colombiano hace más de 10 años y quiero entender patrones específicos asociados a enfermedades de la microbiota y cómo accionarlas para mejorar la salud de los colombianos y latinoamericanos. 17 segundos. Entendí el 30% de lo que digo, pero sabemos que el público es científico académico lo que se mueven en ese tema. Yo no me muevo. Yo le hablo a inversionistas y Camilo también. Y después, Vamos con inversionistas, cada uno con inversionistas y luego finalizas con un público objetivo. A ver, ¿cuál es? ¿Quién va a empezar con inversionistas? A que arranque las damas primero. Listo. Bueno, nosotros somos una empresa Healthtech y Biotech que tiene una posibilidad de crecimiento exponencial que le está apuntando al mercado de bienestar y longevidad en toda Latinoamérica y que ofrecemos servicios diagnósticos y para empresas, estudios para empresas en temas de alimentación, farmacéutica y cosmética. Listo. Yo lo que voy a hacer es que la voy a complementar porque esa parte está súper Está bien. bien. Va a reiniciar. Listo. Entonces, hoy tenemos, digamos, unas proyecciones de crecimiento muy grandes, sobre todo porque en Latinoamérica este negocio apenas está entrando. En Europa ya es muy conocido, en Norteamérica es muy conocido, pero están viniendo grandes laboratorios a invertir en esto, sobre todo porque cada vez la población es más longeva y queremos llegar a viejitos estando con mejor estado de salud. Bueno, maravilloso. Ahora vamos con la tercera versión. Pero espérate, vamos a hacer otra para los inversionistas, pero ahora con más numeritos. Pues. Bueno, esto es un negocio a nivel mundial de 7 billones, donde ha tenido un crecimiento anual compuesto de más del 30%. Hay una oportunidad grandísima. En Colombia, por ejemplo, solamente en el mercado B2C, nosotros podemos llegar a más de 350.000 personas que
pueden comprar estas pruebas, con un ticket promedio de 1.000.000 de pesos. Y al B2B, solo en Colombia, que incluso es un mercado pequeño, sin tener en cuenta toda Latinoamérica, tenemos más de 150 empresas, por ejemplo, solo en el sector de alimentos, que nos podrían comprar estudios de validación científica con tickets de promedio de más de 100 millones de pesos. Estuvo bien ahí. Excelente. Está súper bueno. Está muy Eso te lo aprendiste de Fitch. interesante ese tema. Bueno, y finalmente, 30 segundos de cómo le vende esto a mi mamá, por ejemplo. Listo. Yo voy a Entonces intentar vamos con después. esa. Entonces, Cada uno se arriesga. Sí, claro, a ver cómo está diferente sufres de inflamación crónica, cansancio, No, no, qué no feo. sabes qué te pasa, has ido donde los médicos y no has logrado dar con tu problema. El problema puede estar dentro de ti, con todos esos bichos y bacterias que viven en ti y que modulándola o dándole el alimento que le tienes que dar, puedes mejorar mucho tu salud, con salud de precisión y con ciencia basada en hechos y datos. Yo eso lo sacaría en un comercial de la Casa de los Famosos en RCN. Yo lo sacaría. No, en serio. Sí, no, en serio. Voy yo. Vamos. Bueno, ¿quieres vivir hasta más de los 100 años? La clave puede estar dentro de ti. Está en tu microbiota, que son miles de células que superan las células humanas por más de 100 veces y que hacen muchas cosas que tú no puedes hacer. Si las cuidas y las nutres correctamente, vas a vivir mucho más de lo que te esperas. El primer paso está en tomar la prueba Biomatest. Oiga, hasta hicieron un corte ahí. Yo no sé qué se me cayó. No, excelente todo esto, maravilloso. Estoy encantado básicamente con la empresa que ustedes tienen realmente. Pero sé que todo no es bonito. Hablemos un poquito de retos, dificultades que hemos tenido en el sector, en el gremio, con académicos, dificultades, un poco sobre eso. Yo quiero decir algo ahí, es como hay mucha fricción con el sector salud y es súper importante para nosotros porque son unos grandes validadores. En Colombia casi todos queremos ir, que el médico te mande la prueba, ¿cierto? O sea, casi todos queremos hacer eso. Hemos llegado a un punto donde ya sabemos que es por ahí, tenemos una médica dentro del equipo, pero nos costó pues casi 3 años llegar ahí. Camilo entró y puso eso a funcionar muy bien. Sin embargo, hoy tenemos un canal de médicos, Camilo les puede contar más, pero es difícil que ellos empiecen a mandar la prueba en volumen y es porque no saben, no los educaron para entender la microbiota, entonces hay que educar. Entonces imagínense el camino tan largo que tenemos que recorrer. Por eso hay que llegar directo al consumidor, que hoy en día estamos siquiera en una era donde el consumidor es muy informado y por otros lados aprenden y ellos toman la prueba. Y como tenemos un médico in-house, pues por ahí como que hacemos un camino más corto sin ser un atajo, es un camino bien. Entonces yo digo que eso. Y en el tema B2B, que yo apoyo mucho a Cami en eso, porque el tema B2B es una venta consultiva, es una venta técnica, la prospección es dura, ¿cierto? O sea, yo tengo un ecosistema de científicos y el cliente es el director de investigación y desarrollo o de mercadeo de las empresas. Entonces toca tener muchas conversaciones, convencerlos. Y yo he llegado a un punto donde creo que la prospección se hace más en networking y en eventos y en ferias que por un tema digital. O sea, todavía no sabemos. En B2B, ¿sus conversaciones giran alrededor de qué? De investigaciones Investigación. alrededor de los productos que ellos tienen y eso cómo impacta Ganar la salud. profundidad de los productos. Es que ahorita que Laura hablaba de la fricción, sobre todo, a ver, en este negocio hay un tema de autoridad que es muy importante, porque esto es ciencia, pero ciencia de laboratorio para llevarla a la salud. Entonces, ¿quién nos da autoridad a nosotros? Pues aparte de lo científico, son los profesionales de salud. Entonces ahí, como lo decía Laura, Validadores. exacto, pero ellos, yo lo llamo como autoridad porque sí, ellos son la autoridad ante el paciente, los que le validan al paciente, que eso es lo que necesitan, pero que hemos dado cuenta que son desconocedores de este tema. Son muy poquitos los médicos que aquí en Colombia saben de temas de microbiota. Esto viene en una onda creciendo y bacano porque estamos en esa onda, pero lo que yo digo, a nosotros nos ha tocado evangelizar en esto. Nos ha tocado llevar de la mano a esos médicos para que se monten con nosotros. Inclusive, ahí, Juan, con una de nuestras asesoras médica, nos dice, esto hay que ir a hablar con las universidades y meternos en los programas de medicina para educar a los médicos, pues que tenemos eso pendiente, hablar con los decanos, meter un módulo de microbioma para que ellos, o sea, empezar a permear desde ahí.
pero igual ya tenemos médicos formados, entonces hay que educarlos también, ofrecerles muchas cosas. Entonces, paralelamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos llegando directamente al consumidor final a través de redes y ese canal se está moviendo muy bien, pero también tenemos un canal que lo llamamos el B2B2C, que es el de intermediarios, donde tenemos médicos. Hoy ya tenemos más de 40 médicos montados con convenio nosotros a nivel nacional, pero es un tema que nos cuesta plata y nos toma tiempo. No podemos renunciar a ese canal porque ahí tenemos que estar, pero ha sido difícil. O sea, de las cosas retadoras aquí es ese canal con los médicos. Vea, les voy a hablar de un reto, porque es que vean, cuando hablamos de inversionistas, nosotros en la cultura occidental estamos muy permeados por Hollywood. Y Hollywood, cuando muestra películas de inversionistas, siempre nos pinta Silicon Valley como que invierte mucha plata, entonces hay mucho dinero para derrochar. Así es. Pero nuestra realidad colombiana es distinta, Sí. ¿cierto? Vamos a derrochar un peso. Exacto, el inversor está muy medido, cada peso se cuida como cuida uno, su familia, etcétera, ¿sí o no? En esa medida, muchas veces queda el último recurso para hacer mercadeo. ¿Cómo mercadeamos esto? ¿Cómo le hacemos marketing a esto? ¿Qué actualmente estamos haciendo? Camilo, ¿Cuáles son los retos que les gustaría hacer pero no pueden hacer? O sea, cuando se sueñan esto, ¿qué quieren pero no pueden? Entonces hacen esto. ¿Cómo funcionan en el día a día ustedes? Mira, aquí sobre todo sabemos que tenemos una falencia en lo orgánico, porque a ver, la realidad es esto tiene que producir plata. Entonces, muy bacano mientras uno va consiguiendo autoridad, mientras va creciendo en lo orgánico, eso necesita inversión y necesita sacar contenidos y nosotros tenemos mucho contenido para sacar. Y lo que hemos hecho lo vamos haciendo con las uñas, con lo que podemos. Con el mismo equipo. Esto no es tan sencillo como saque la billetera y pague los contenidos porque es contenido muy científico, tiene que estar producido aquí adentro. Entonces, vuelve y juega, es uno haciendo de todo y le vamos dando. Pero también sabemos que tenemos que facturar. Entonces, hoy por hoy, esto está moviendo bien en el B2C por la pauta, pero hoy dependemos casi que un 90% de nuestros ingresos. O sea, hacen acciones pauta. Me imagino que hace mucho tema de relacionamiento, Sí. mucha prospección en frío, También. Con los médicos en frío, Con con los médicos en eso fue frío una vez, Camilo. totalmente. manejan aliados que los vayan a relacionar. Yo hago mucho como el relacionamiento desde lo científico, lo que dice Cami, que termina muchas veces en estudios B2B. Camilo y su equipo hacen todo un tema muy de pauta, pero también de contactos en frío. Y cuando están soñando en sus juntas, que ustedes dicen, ay, me encantaría Yo, por ejemplo, tener tanta plata para hacer esto. Pues Camilo. Mira, por ejemplo, hoy tenemos dos proyectos rodando muy bonitos. Uno es el tema de los suplementos personalizados. Entonces, claro, eso necesita que el Pauta. embudo sea más grande porque Sí. sabemos que eso va a impactar Mucho contenido la billetera bonito, sí. y eso necesita contenido. Y también tenemos un tema de que cómo hacemos para que lo que investiguemos no se quede solamente en el laboratorio o en la empresa que no lo compra. ¿Cómo hacemos para que todos esos contenidos entren en la moda del wellness? Entonces, por ejemplo, la semana pasada hablamos de un proyecto muy bonito, era como, por ejemplo, empezar a través de plataformas como Hotmart, empezar a montar cursos, porque sabemos que hay gente muy interesada con esto, con la calidad científica que esto tiene, pero bajado para que un coach en salud lo pueda entender. Una persona que esté muy interesada en su salud lo pueda entender. Es un tema de base científica, cómo se deriva hasta unos públicos muy específicos. Y aquí estamos hablando ya del sector fitness. Estamos construyendo contenido todas las semanas alrededor del marketing y tú aún no te has suscrito. ¿Qué estás esperando? Así es, por ejemplo. O sea, es que me sueño yo también tener plata para ir a empezar a hacer un mapeo de ferias nacionales en Latinoamérica, de alimentos, cosméticos, donde mostremos, pues, donde tengamos un stand así, wow, que con contenido, pues, como que empecemos a mostrarnos como un aliado clave para las industrias en validación de productos. No, los sueños se cumplen y se les va a cumplir. Para finalizar y agradeciéndoles por el espacio, por la visita a la oficina, felicitándoles por todo el proceso que han tenido esos años, ¿cómo se ven en el futuro? 5 años, 10 años, ¿hacia dónde apuntan? ¿Cómo se visualizan? Pues yo sí creo que vamos a ser la compañía líder en microbioma en Latinoamérica, o sea, sin duda, sí, pues en Latinoamérica nos van a mirar a Astrolab como un referente. Yo me sueño pues que el equipo de Camilo Comercial pueda crecer a un montón de gente, que el equipo científico mío me motiva mucho la creación de empleo científico y obviamente también público calificado en marketing y todo esto. O sea, generar empleo es uno de mis grandes propósitos en Y emprendimiento. además, ¿cierto? creación de empleos científicos. Es muy Exacto, difícil. eso es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Es número de empleos de base científica por 100 millones de habitantes. ¿Tienes el dato de cuántos en Colombia? No. Pero nosotros tenemos
Lo vamos a poner, quedamos debiendo ese dato, lo vamos a poner. ¿Y tú, Camilo? Esta es una empresa con un propósito muy bonito, porque a la final es un impacto en el 360 en la salud y el bienestar de las personas. Pero claro, es como impactar la salud sin impactar el negocio de alimentación, que es el que finalmente tiene que ver con tu salud. Entonces, un negocio 360 muy bonito. Yo me veo esta empresa más o menos en un año volviendo a buscar más fondeo y más o menos en unos 3, 5 años vendiendo una cantidad importante de la empresa a una más grande que pueda catapultarla para que en Sí, unos años sea seamos el referente en América Latina de todos estos temas de micro. ¿Dónde los pueden seguir? ¿Dónde los pueden leer? ¿Dónde pueden encontrar los productos de redes ustedes? sociales que ponemos mucho contenido, @astrolabbio.co, en la página web astrolab-medio-bio.com, LinkedIn, Facebook, también búsquenos en Afit, en la prensa de Afit hay mucha cosa de nosotros. Les vamos a dejar los perfiles de los LinkedIn, de la empresa, en la descripción. Y ese es el primer podcast que hacemos para Capitaliza. Pueden visitar capitaliza.co, ahí encuentran toda la información de divulgación, posicionamiento, marketing científico. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.